dar una buena noticia y una mala noticia. La mala es que hay uno de los ponentes que no ha podido venir, que es el último en el programa, Juan Carlos Castellanos Fuentes, que nos ha comunicado hoy que no podía asistir. La buena noticia es la misma, que como no va a poder asistir, tenemos un poco más de tiempo, podemos estar más relajados, incluso podemos tener al final un poco de, si opinan los moderadores, un poco de tiempo de debate en general sobre el Congreso, ¿no? Es algo que yo creo que puede estar bien. Esta mesa se titula Movimientos y Políticas, está enfocada a las prácticas recientes, son más recientes que las que hemos visto hasta ahora en general, y va a estar moderada por Marcos Rosa, que está ya, y le sonará su cara porque estaba en la mesa anterior, es de Sao Paulo, de Augusto, y Enrique Soto de la UNAM. Gracias a ellos de nuevo y adelante. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación para moderar y por estar acá, es un gusto enorme. Tengo el placer de moderar esta mesa con la secretaria general de la Facultad de la UNAM. Y el tema de la mesa es movimiento, políticas, prácticas recientes. Me parece que es un tema muy oportuno junto a las discusiones que tuvimos hoy, la charla magistral mantendremos el formato que vimos para la mesa anterior, si cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para presentar, seguir el debate, vamos a hacer como la última vez, les invité ya a los panelistas para que estén atentos a la presentación de los colegas para que puedan formular preguntas y interactuar entre ellos. No vamos a abrir las preguntas para la platea. Bueno, empezamos ahora con el primer trabajo de Rafael Migliacci de la Universidad de São Paulo, Brasil, con el trabajo Habitar afuera de las ideas. Rafael nos contó que hizo la traducción de su trabajo para el español, para facilitar la comprensión, y va a tratar de leerlo con manera fácil para que lo entendamos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero me gustaría agradecer a la UNAM y a la oportunidad de presentar mi trabajo. Es mi trabajo de maestría, que está en el tercero semestre. Y bueno, se llama Habitar fuera de las ideas. ¿Me escuchan bien? El trabajo tiene como punto de partida la crisis inherente a la habitabilidad urbana, que adquiere una dramatización cuando se observa en el contexto latinoamericano, y el protagonismo de los movimientos de vivienda en los debates académicos sobre la producción de un espacio de tensionamiento crítico y contrahegemónico de la ciudad. Más allá de representar el enfrentamiento directo de uno de los pilares de la explotación urbana, las organizaciones recurren a una experiencia arquitectónica de importancia incontestable cuando se considera el carácter colectivo, comunitario y politizado del cotidiano de lucha. Al ocupar terrenos ociosos y irregulares, desde el punto de vista de la legislación de zonificación urbana en São Paulo, el movimiento de trabajadores sin techo, MTST, una de las organizaciones más relevantes del proletariado brasileño, logra combinar la colectivización del trabajo y la apropiación de la tierra, la crítica a la violencia y al prejuicio de género, raza y sexualidad, lo lúdico y la reivindicación del derecho a la vivienda. Concretamente, la demanda del movimiento se dirige a las políticas públicas de provisión habitacional, destacando el programa Mi Casa Mi Vida, creado en 2009 como medio para frenar los efectos de la crisis económica de los subprime, estimulando la economía con nuevos empleos en la construcción civil y con un masivo aporte financiero destinado a empresas constructoras e inmobiliarias. Con la modalidad entidades, el programa buscaba satisfacer la demanda de los movimientos de vivienda por una mayor participación en el proyecto y la construcción de estos nuevos emprendimientos, buscando mantener los lazos comunitarios creados en la experiencia de reivindicación popular. Presente aún hoy en el marco de políticas públicas del gobierno Lula, el programa Mi Casa Mi Vida pudo tener sus efectos urbanos evaluados, de modo que sus contradicciones se hicieron evidentes e inexorables. Representando la vocación para la conciliación de clase por parte de los gobiernos lulistas, la disponibilidad de recursos destinados a la provisión habitacional del precariado, la parte más precarizada de los trabajadores y que corresponde a la base social del MTST,
constituye una mera fracción de la demanda real. Dada la escasez de capitales y la urgencia de la cuestión habitacional en São Paulo, correspondió a los movimientos de vivienda alinearse con parámetros y preceptos impuestos por el régimen de hegemonía financiera. Bueno, entonces empezamos con la primera contradicción, que son tres que voy a presentar hoy, presentada en el artículo. Como señaló la arquitecta y urbanista Isadora Guerrero, el acercamiento del movimiento a la lógica productiva de los fondos públicos de financiamiento inmobiliario estuvo acompañado de un alineamiento de prácticas y agendas a los límites de la gobernanza corporativa, una especie de subordinación formal de la organización popular. La contradicción inherente a la producción de un espacio diferencial bajo la mediación estatal en el régimen de hegemonía financiera se presenta así como una característica fundante de la experiencia urbana del Interstate, haciéndose presente en las características arquitectónicas de sus emprendimientos. El programa Mi Casa Mi Vida Entidades tiene como supuesto el financiamiento bajo valores predefinidos. Así, la empresa constructora inmobiliaria responsable de la edificación se ve inducida a buscar el máximo aprovechamiento de los coeficientes urbanísticos para acomodar el mayor número de viviendas en el terreno, de modo que las decisiones proyectuales que pueden valorizar los espacios colectivos que configuran el núcleo de las ocupaciones del movimiento son relegadas en detrimento del objetivo incontrovertible de producir el máximo número de unidades. En consonancia con esta directriz, el alineamiento programático del movimiento evidencia el desplazamiento de la subjetividad cotidiana poetizada ante la materialidad y pragmatismo de su objetivo, de modo que su raíz socializante no se refleja en la forma concreta de la vivienda construida. Bueno, para la segunda contradicción pasaré ahora para la análisis arquitectónica propiamente dicha, observando el último emprendimiento conquistado por el movimiento en la periferia de São Paulo, el conjunto de Andara, en homenaje a la lideranza de enfrentamiento al régimen clavista en el periodo colonial, el quilombo de los Palmares. Bueno, compuesto por dos edificios en bloque, totalizando 216 unidades y teniendo como principal logro la dimensión de las viviendas, que tiene 60 metros cuadrados y muy por encima de lo disponible por el programa para el mismo rango de ingresos. El conjunto presenta áreas de uso colectivo mal construidas, como un parque infantil frente a los registros de gas del condominio, o subutilizadas, como una huerta comunitaria cuyo uso es absolutamente raro. Además, las cuestiones edilicias constituyen un enorme problema para el cotidiano de los habitantes, con constantes inundaciones, filtraciones, grietas estructurales y desprendimiento de revestimientos. Así se hace evidente el carácter dual de esta conquista habitacional, obteniendo una verdadera ganancia en la área construida, en el ambiente doméstico. Se pagan los costos de un proceso constructivo subyugado a la lógica de la forma mercantil y de la formación de plusvalía, baseado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la precariedad constructiva. Siendo la mayor virtud arquitectónica del conjunto la dimensión de las unidades, a pesar de un deterioro de los espacios que sustentan la convivencia colectiva, la centralización de las relaciones sociales en ambientes restringidos al ámbito familiar configura un amplio movimiento de reivindicación de la lógica consumista ante lo cotidiano. Basándose en el marco teórico lefebvriano, este movimiento se denomina reprivatización de lo cotidiano, configurando la sistematización mercantilizada de las esferas más íntimas de la vida privada y vinculando el sentido de seguridad relativo a la propiedad privada a la reproducción de una sociabilidad predefinida y alienante. Como señalan Lefebvre y sus comentaristas, tal encierro caracteriza la contemporaneidad y sus espacios, sino el resultado de una realidad donde el Estado y la sociedad forman un nexo burocrático y consumo dirigido, una lógica alienante que se cristaliza en el espacio, como se observa en el conjunto, condicionando y limitando las potencialidades contrahegemónicas del movimiento de vivienda. Para la tercera y última de las contradicciones,
al observar la escala ampliada de la metrópolis, la provisión de viviendas bajo la organización de la demanda por parte del movimiento oscurece el carácter ontológico del problema urbano, determinado a su vez por la privación de la posibilidad de apropiación de la ciudad por parte de los estratos económicamente más vulnerables de la sociedad. En su lugar, se replantea el falso problema del déficit habitacional, caracterizado por la idea de ausencia cuantitativa de viviendas disponibles para el consumo de la clase trabajadora. Fundamentado en la cristalización de la forma mercantil, el conjunto reproduce la fragmentación del espacio urbano bajo la primacía del lote, en una operación arquitectónica de negación de la ciudad mediante cercas y taludes ajardinados. En este sentido, desde la perspectiva de la teoría de Ferrier, además de la fragmentación práctico-sensible del espacio social, la imposición de la lógica y el control inherente al binomio capital-estado sobre la vida cotidiana se vale de la homogeneización, estandarización y repetición de tiempos y racionalidades sociales y la jerarquización con desigualdades entre territorios, cuerpos y significados colectivos. Al mismo tiempo, tensionando esta forma trinitaria, la elevación de la figura del Dandara de los Palmares como símbolo de la lucha por los derechos urbanos traduce formalmente la crítica de las herencias y sociabilidades forjadas en la opresión de raza y género. Se nota en este caso un embrión de procesos organizativos de la disputa por la apropiación del territorio. Sin embargo, más allá de tal oportunidad virtuosa, el sometimiento espacio-temporal de la clase trabajadora a las contradicciones periféricas de la ciudad sigue siendo imperioso, condicionando de manera violenta la experiencia urbana del grupo socioespacial analizado, la disputa territorial con agentes de ordenación comunitaria antagónicos al proyecto contrahegemónico de ciudad, como el poder religioso, el Estado policial represor y el crimen organizado, ocurre en conjunto con los costosos desplazamientos diarios y la escasa disponibilidad de recursos públicos urbanos. Así, el proceso de reprivatización de lo cotidiano se complica al sumarse al recurrente sentimiento de inseguridad, aislamiento y reclusión por un lado, y por otro, la formación de nexos comunitarios que tensionan las estructuras de colonización de lo cotidiano. Estos esfuerzos prácticos y simbólicos, a su vez, ocurren a pesar y en conflicto con la misma forma urbana producida por el movimiento. Si bien se pueden señalar cambios en los patrones de jerarquización del espacio, con el protagonismo de poblaciones históricamente apartadas de plenos derechos civiles, también se debe señalar igualmente la introducción depredadora de la producción inmobiliaria financiera, mediada por el Estado, así como la reproducción de una urbanidad fragmentada y homogénea. Bueno, como conclusión de la presentación, se señala que la consolidación del proyecto contrahegemónico debe ir acompañada de la descolonización concreta e ideológica de la habitabilidad urbana. Como organización socioespacial del precariado, el MTST apunta hacia una praxis urbana crítica, sobre todo al establecer una postura interseccional. Por su parte, la producción del espacio patrimonial, sustentada por la lógica inmobiliaria financiera y apoyo estatal, impide que se verifique la misma virtuosa ampliación de derechos sociales en su arquitectura individualista y urbana. Por lo tanto, es urgente que la cuestión de la vivienda sea enfrentada frontalmente como un problema de producción y apropiación democrática del espacio, sustentando así estrategias de colectivización y socialización de lo cotidiano, que no reproducen la centralización del patrimonio como mediador real de sociabilidades y criterios de pertenencia a la ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera llamar ahora al párroco para su presentación, Gabriela González Zúñiga, de la Universidad Nacional de México, para presentar Política Pública de Vivienda en México, periodo 2000-2012, el conjunto nacional Héroes de Tecama. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya se comentó,
mi tema es política pública de vivienda en México en el periodo 2000-2012, particularmente el conjunto habitacional Héroes de Tecámac, ubicado en el municipio del Estado de México. Primero quisiera comenzar con el contenido de la ponencia. Vamos a abordar en primera instancia las políticas públicas de vivienda en México en el periodo 2000-2012. Posteriormente pasaremos a ver cómo el Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores, contribuyó al cumplimiento de estas políticas públicas, y finalmente se va a ejemplificar el resultado urbano y arquitectónico de estas políticas públicas a través del conjunto habitacional Héroes de Tecámac. De manera general voy a describir estas dos políticas públicas. En el periodo 2000-2012, el Partido Acción Nacional ocupó la presidencia de México después de 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Durante dicho periodo, existieron dos gobiernos presidenciales que definieron que el problema de acceso a la vivienda debía atenderse produciendo vivienda de interés social en masa. A través de los programas nacionales de vivienda, que son los instrumentos que dirigen la política pública de vivienda del país, se estableció una política de vivienda cuantitativa con enfoques financieros, es decir, que la producción de vivienda se planteó como el motor del desarrollo económico del país. El Programa Nacional de Vivienda 2000-2006, por su parte, dirigió sus estrategias hacia la creación de nuevos esquemas de financiamiento para la adquisición de vivienda nueva, esquemas que fueron accesibles para la población con menores ingresos que laboraban en el ámbito formal. Asimismo, se estableció la desregulación y simplificación administrativa en el proceso de construcción de vivienda, y se decretó como meta la construcción de 750,000 viviendas anuales, en donde la vivienda de interés social era el producto, y lo digo entre comillas porque para mí no es un producto, más adecuado para satisfacer las necesidades de vivienda del sector con menores ingresos. Finalizando el periodo sexenal 2000-2006, se habían otorgado 3.1 millones de financiamientos. El Plan Nacional de Vivienda 2007-2012 dio continuidad a las estrategias implementadas en el sexenio pasado. Se estableció incrementar y facilitar los financiamientos de vivienda para la población con menores ingresos. Se impulsó el desarrollo de vivienda sustentable, se generó vivienda a precios más accesibles y se brindaron subsidios por parte del gobierno federal. Asimismo, se definió como meta construir 6 millones de vivienda en el sexenio, es decir, 1 millón de viviendas anuales. Finalizado el periodo 2000-2012, se construyeron 12.8 millones de viviendas, hecho que se logró gracias a la participación del sector privado y de los fondos de ahorro para la vivienda, quienes dirigieron la oferta hacia sus derechohabientes. Ahora abordaremos el papel del Infonavit respecto a estas políticas públicas. El Infonavit, como ya hemos visto en ponencias anteriores, es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores del sector formal. A través de él se puede acceder a un crédito hipotecario para la adquisición de vivienda propia, y hago énfasis que es el acceso para las personas trabajadoras del sector formal que tienen el puntaje y las características que solicita el Infonavit para acceder a ese crédito. El Infonavit fue pieza clave para el cumplimiento de las metas cuantitativas de vivienda establecidas en el periodo 2000-2012. En la gráfica que les muestro se aprecian las metas establecidas por el Instituto y las metas alcanzadas, las cuales en el año 2012 fueron superadas significativamente, como pueden apreciar. Para lograrlo, el Infonavit realizó cambios operativos que simplificaron y facilitaron el otorgamiento de créditos hipotecarios. Asimismo, se crearon nuevos productos crediticios destinados para quienes ganaban ingresos menores, esto de acuerdo con la demanda potencial de vivienda de los derechohabientes del Instituto. El Infonavit se enfocó en garantizar la recuperación de los créditos otorgados y en garantizar el crecimiento financiero. Y como podemos ver, fue una estrategia que estuvo en apego a las estrategias generales de los planes nacionales mencionados anteriormente. Ahora vamos a hablar del resultado urbano arquitectónico de las políticas públicas. Vamos a ver que este tipo de políticas públicas derivó en la construcción de conjuntos habitacionales de vivienda de interés social financiados, diseñados y construidos por empresas privadas en las periferias de la Ciudad de México. Ejemplo de estos conjuntos es justamente Héroes de Tecámac, ubicado en el Estado de México, que se ubica a 23.8 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Se desarrolló en un área de 974 hectáreas, en donde, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda INEGI 2020,
existen 73.390 viviendas y habitan 196.998 personas. En las siguientes imágenes que les muestro, vamos a ver cómo en un periodo de 13 años la zona que antes era terreno equidad se urbanizó de manera acelerada. Las empresas privadas desarrolladoras de vivienda adquirieron este tipo de suelo por su bajo costo, uso de suelo que posteriormente cambió a habitacional gracias a las autoridades municipales, quienes incentivaron la construcción de este tipo de conjuntos habitacionales. Bien, la ubicación del conjunto Héroes de Tecámac propició la desvinculación del conjunto con los centros de trabajo, principalmente los localizados en la Ciudad de México, ya que las personas invierten actualmente entre 4 a 6 horas diarias en traslados de su casa al trabajo y viceversa. Además, el gasto económico invertido en el transporte es significativo, así como el desgaste físico y emocional. Prácticamente las personas llegan a dormir a sus viviendas. En la imagen se muestran las vías de comunicación que conectan el conjunto Héroes de Tecámac con la ciudad, siendo las principales vialidades de las carreteras que rodean el conjunto. En sus primeros años de funcionamiento, el transporte público para salir del conjunto era escaso. Hoy en día existe una línea de Mexibus que conecta el conjunto con el norte de la Ciudad de México. A partir del punto que está aquí, que es el metro Indios Verdes, las personas pueden dirigirse a sus centros de trabajo que se encuentran hacia el sur del distrito, de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal. Respecto al equipamiento urbano, en el conjunto existen escuelas, mercados y centros deportivos. Sin embargo, no hay una unidad médica que le brinde atención a los habitantes ante una emergencia. Las personas que habitan en el conjunto refieren que deben trasladarse a los centros médicos más cercanos, los cuales se encuentran a 30 minutos de distancia. Asimismo, refieren que el hospital que supuestamente brindaría atención a la población nunca se construyó. Héroes de Tecámac se caracteriza por el alto aprovechamiento del suelo por parte del sector privado. La empresa buscó lotificar al máximo el terreno, lo que dio como resultado lotes de 3 a 4 metros de frente por 10 a 12 metros de fondo. Asimismo, la presencia de áreas verdes dentro del conjunto es casi nula, como podemos ver en las imágenes, propiciando escenarios calurosos y áridos. En cuanto a la tipología de vivienda, se desarrolla en su mayoría vivienda unifamiliar, principalmente vivienda destinada a los sectores con menores ingresos, siendo esta vivienda de 35 y 55 metros cuadrados. La tipología con características más críticas es la vivienda de 35 metros cuadrados, que cuenta con una recámara y por sus dimensiones resulta inhabitable para familias compuestas por más de 2 integrantes. Si bien esta tipología se planteó como progresiva, difícilmente se logra su crecimiento, debido a que esta vivienda y este tipo de crecimiento depende de las posibilidades económicas de las personas. No hay que perder de vista justamente que son viviendas destinadas para las personas que menos ingresos perciben y que en paralelo al habitar esta vivienda pagan su crédito hipotecario en un plazo de 30 años y a la vez invierten el gasto en el traslado y de vuelta a sus centros de trabajo, lo cual es significativo. Las características urbanas y arquitectónicas de las viviendas repercuten en la calidad de vida de los habitantes, quienes refieren que las casas son muy calientes, particularmente en la época de calor, y asimismo crean situaciones de hacinamiento, ya que los dormitorios son insuficientes y se adaptan a espacios comunes de la vivienda como dormitorios. Aunado a ello, la calidad del suministro de agua potable es deficiente. Estas condiciones, sumadas a la inseguridad dentro del conjunto, los largos traslados de las personas hacia sus centros de trabajo, que conllevan justamente el desgaste físico y económico, han propiciado el abandono y venta de este tipo de viviendas, como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Finalmente, como conclusiones, me gustaría decir que la política pública de vivienda en México en este periodo, a quien realmente benefició fue al sector privado de construcción de vivienda, ya que desde los planes nacionales se indicó que las instituciones públicas debían trabajar de la mano con la iniciativa privada. También que las personas con menores ingresos pudieron sí ciertamente acceder a un crédito a la vivienda, accedieron a una casa. Sin embargo, esta fue pensada como un producto que debía ser vendido al por mayor, dejando de lado los aspectos cualitativos de la vivienda y sobre todo las necesidades de habitar reales de las personas. Este tipo de políticas propició además el crecimiento acelerado y descontrolado de las ciudades, lo que impacta en la calidad de vida y la economía de las personas, así como en el medio ambiente. Por ahí mencionaba que en el 2007-2012 se incentivó la vivienda sustentable y realmente lo que se hizo fue ponerle llaves cerradoras, focos cerradores a las viviendas, un árbol enfrente, pero esas fueron todas las acciones para llamarlas sustentables.
Sin embargo, como vemos, los traslados que hacen las personas impactan también en la atmósfera, en la contaminación. La expansión urbana también se ve afectada y obviamente hubo un desarrollo en horizontal y no en vertical. Y para evitar repetir este tipo de conjuntos habitacionales, este tipo de arquitecturas, es necesario repensar justamente las políticas públicas de vivienda, en las cuales se debería centrar en las personas y no en el aspecto económico como se realizó en estos periodos. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias y quisiera ahora llamar la última presentación de Cintia Sánchez, que viene de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presenta la conformación física en condominios cerrados como posibilitadores de prácticas barriales, estudio de casos de vivienda de interés social en Lima metropolitana. Antes que nada, agradecer por este espacio para poder discutir sobre vivienda. Perdonen. Quisiera agradecer por este espacio para poder discutir sobre temas de vivienda. La ponencia de hoy, que les presentaré hoy día, trata sobre la conformación física de condominios cerrados como posibilitadores de prácticas barriales. La desregularización económica, el neoliberalismo, generó como consecuencia, para fines del siglo pasado, en general en Latinoamérica, un rol subsidiario del Estado y también la supresión de instituciones gubernamentales, que trajo como consecuencia la imposibilidad del Estado a hacer frente a la inseguridad, a la imagen caótica de la ciudad y por lo tanto se generó una paranoia urbana. Esta paranoia urbana en Latinoamérica, aunada al individualismo del último ciclo, ¿no?, el carácter líquido de la sociedad, generó la atomización de las ciudades en general, generando una nueva tipología residencial que es el barrio cerrado, lo que Blake y Snyder llamaron gated community, que si bien sabemos que no es el tipo de la tipología, digamos, más amigable con la ciudad, ha habido una extensión muy grande en países latinoamericanos, en Lima no es la excepción, y por lo tanto se han convertido en parte de la vida en comunidad y hay que ver cómo se da esa vida en comunidad al interior. En Lima, la decadencia de las industrias, esto por el cambio de paradigma económico, generó en la zona central de Lima un cambio en la normativa para poderlo ocupar como vivienda, esto aunado al rol subsidiario del Estado a partir más o menos de principios de este ciclo, ¿no?, con un subsidio de entre $25.000 a $35.000 en una época donde la oferta era de $60.000, generó lo que es una expresión local de los gated community que se llaman los condominios cerrados, que en nuestro caso de estudio abordamos los edificios de propiedad horizontal y que cuentan al interior con nuevos espacios de socialización, pero que son privados, es de uso público, pero de tenencia privada. Entonces, los condominios cerrados, ya para comienzos de este ciclo, se convierten en un prototipo de vida barrial con una socialización, a diferencia de un espacio público que es en proximidad, en donde hay una serie de zonas que son la extensión de la vida privada. Entre ellas, y parte del estudio, son los ECPA, que son los espacios comunitarios privados abiertos, que tienen un carácter privado, pero un uso público, por supuesto con un entorno mucho más concreto y homogéneo, y además donde se da el espacio concebido o construido, el vivido y representado, del cual nos habla Lefebvre. El espacio concebido construido, entendido por la conformación física, que es una de las variables, el espacio vivido como los usos que se da en el espacio, y el espacio representado, que es el de las relaciones sociales. La articulación entre estas tres variables nos permite en el estudio articular patrones que nos van a permitir entender la vida en comunidad, al interior, por supuesto, de estas tipologías. Es importante hacer hincapié que no solamente es importante el espacio concebido, construido, sino la valoración y el significado que se le da o que la población le da
a estas características. Así, Christopher Alexander nos comenta que el patio se convierte gradualmente en un lugar reconocido para el descanso y la congregación solo después de tener una serie de características importantes en la conformación física para que esto se pueda dar. Y es importante, dicho esto, abordar cuáles son las características de la conformación física de estos espacios y que se ha inducido de la teoría del espacio público, perdón. ¿Por qué? Porque en general en los estudios que realizamos se da justamente la utilización de esta teoría. Entonces, un tema importantísimo es la organización espacial, que trata sobre la articulación entre las diferentes partes, llámese los bloques de vivienda, la conectividad, el espacio público en sí mismo, en donde la jerarquía toma una preponderancia en tanto es necesario la gradualidad entre lo público y lo privado, que ya lo hablaba el doctor Montaner, y los diferentes ámbitos espaciales que se van conformando. ¿Esto que permite? Permite saber cómo se percibe y reconoce el espacio al interior, cómo se usa y cómo se apropian del espacio. Entonces, esta organización espacial que considera una jerarquía permite generar características para tener un control visual al interior, y esto como consecuencia da espacios defendibles, es decir, espacios que están dotados con características para una vigilancia natural que se da desde el interior, desde la vida privada hacia la vida pública, como ya lo decía Jane Jacobs hace más de 70 años, genera un sentimiento de pertenencia, un control social y apropiación adecuadas. Esta organización jerárquica, de la mano con esos espacios defendibles, que después vamos a ir viendo exactamente cómo se van dando, permiten la legibilidad. ¿Qué es la legibilidad? Es la posibilidad de una lectura clara de los atributos del espacio, de tal manera que en la mente se generen estas imágenes que permiten un uso consistente. Esto refuerza el control social positivo sobre el espacio y un sentimiento también de pertenencia. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Es el de identificar y analizar la conformación física de dos casos de estudio que permiten un uso regular del espacio a través de diversas actividades, permiten establecer así patrones que promueven relaciones sociales entre la población que vive al interior. Respecto a la metodología, primero la selección de casos de estudio se dio a través de criterios de inclusión que permitieron tener 16 casos universales. A estos se les aplicó criterios de exclusión, que son las características al interior de la conformación física y también las intensidades de uso, para quedarnos con 6 casos de estudio, a los cuales finalmente le aplicamos criterios de diferenciación. Entre ellos, y los más importantes, fueron las diferencias en las características de la conformación física para poder tener resultados contrastantes. Acá podemos ver los últimos 6 seleccionados y las diferencias entre la conformación física, que las podemos ver por lo menos a través del verde, amarillo y rojo. ¿Perdón? Ok. En cuanto al levantamiento de la información, hicimos observación no participante y entrevistas estructuradas y dirigidas para levantar información sobre los diferentes tipos de uso y de relaciones sociales. Aquí un tema importante a mencionar es que para el análisis, este fue diseñado para poder justamente armar los diferentes niveles de asociación que nos permitieran poder articular los patrones. O sea, fueron diseñados con miras de poder armar estos patrones. ¿Cómo lo hicimos? Primero, analizando las actividades que tenían menor permanencia, pero que también tenían la menor relación con la conformación física, y muchas veces tenían que ver solamente con el flujo, hasta actividades que permitieran la mayor cantidad de intensidad de uso, de permanencia y de relaciones sociales, pero que estaban muy relacionadas con las características de la conformación física. Generamos cuadros de coocurrencia en donde comenzamos a ver cuáles eran los tipos de actividades que se daban por espacio, para después pasar al tipo de permanencia y de relaciones sociales por cada uno de los espacios, para luego generar redes que nos permitieran entender mucho más profundamente la relación entre la permanencia y la relación social con las características de la conformación física, los usos y las relaciones sociales. En ese sentido, una vez determinada la metodología, nos permitió establecer patrones que son
relaciones comprobables que nos permiten predecir futuros comportamientos, pero que se convierten en herramientas de diseño y de planeamiento importantes en el caso de conjuntos que tengan características similares, como por ejemplo la altura edificada, la cantidad de área libre, entre otros. Determinamos cuáles eran las dimensiones indicadores para la conformación física, lo voy a ir pasando por falta de tiempo, luego para los usos y las relaciones sociales. Como resultados, quiero compartir con ustedes los dos casos de estudio. El primer caso de estudio, que lo veremos acá, es un caso que está en la zona norte, no en consolidación, por tanto tiene un equipamiento urbano insuficiente, en la zona de San Martín de Porras, y el caso 2 está en el centro de la ciudad, en una zona consolidada, pero en zonas algunas de franca decadencia. Ambos fueron terminados en el 2014, es decir, hemos hecho este trabajo con proyectos que han sido producto de la política justamente de los últimos años de vivienda, y ambos tienen alturas entre 5 y 8 niveles. En el caso A tenemos una organización radial y central que considera un espacio principal desde el ingreso. En el caso B tenemos una serie de espacios con similar dimensión, con ingresos diferenciados y además con una organización fragmentada debido a un estacionamiento que está a medio nivel y que se ve ahí como una barrera, una barra. En el caso A tenemos que hay una jerarquía espacial que va desde el ingreso a los espacios principales y va agradándose conforme se va alejando del ingreso. Y el caso B, que tiene una serie de espacios que en realidad son semipúblicos porque además no son espacios de paso por sus dimensiones. En el caso A está reforzado por los equipamientos, el espacio principal se convierte en un espacio central, mientras que en el caso B, como podemos ver, hay una serie de equipamientos organizados de manera indistinta en cada uno de los equipamientos. En cuestión de conectividad, el caso A tiene una conectividad periférica, pero que pasa por todos los espacios, mientras que el sistema de conectividad en el caso B es fragmentado y además es tangente a todos los espacios. Entonces paso a detallar los patrones. El primer patrón, en donde tenemos el caso A, que tenemos una organización, como hemos visto, que tiene gradaciones espaciales, una conectividad bien legible, podemos ver que hay un uso de todo el conjunto según la jerarquía de los espacios más públicos para usos más comunitarios. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el cuadro, donde vemos que el espacio principal cuenta con el mayor conteo de actividades. Además, se genera un control social que es positivo, en donde se percibe al barrio y hay una identificación del conjunto y de todos los vecinos. Sin embargo, en el caso B, en donde vemos que no hay una organización jerárquica, no hay una gradación, la conectividad es fragmentada, esto genera un uso disperso de los espacios solamente donde vive la gente directamente y una falta de identificación con el conjunto. Acá hay un tema interesante cuando se le pregunta a Gladys y a Rosa ¿por qué no ir a otros espacios? Ellos contestan ¿por qué vamos a ir a un espacio que no nos pertenece? Sin embargo, no existe ningún tipo de barrera para no ir a esos espacios. Otro patrón, el patrón número 4, es en el caso A, cuando a todas las características que hemos hablado se le suma un equipamiento que es comunitario y hay una valoración así y percepción, digamos, adecuada del espacio principal y se siente seguro por la presencia de personas. El patrón 5, en el caso B, donde este equipamiento que cuenta con una cercanía excesiva además a las viviendas genera más bien un control social negativo con molestias justamente por la presencia de equipamientos dentro en relación al espacio público. Y aquí un tema interesante, el patrón 6, en el caso A, en donde sí hay una gradación importante o intenta haber una mejor gradación entre la vivienda y el espacio público, se genera el uso de jardines y de balcones, terrazas, etcétera, como ya lo mencionaba en su momento Jane Jacobs, Los ojos de la carne, ¿cierto? Y luego finalmente
el último patrón, en donde en el caso B, donde no hay ningún tipo de cerramiento ni borde adecuado, genera por el excesivo cerramiento del espacio justamente un control social desde las viviendas por exposición de la vida familiar. Paso a las conclusiones. En el caso A hay un reconocimiento del condominio y de los vecinos, en el caso B solamente de la cercanía de los espacios cercanos a la vivienda. En el caso A, un uso de todos los espacios y los espacios principales para actividades públicas y privadas para actividades íntimas. En el caso B, espacios, solamente el uso de espacios cercanos a la vivienda y de uso de espacios de dimensiones pequeñas para actividades públicas, un sentido de pertenencia a todo el conjunto, y en el otro caso un sentido de pertenencia solamente al espacio contiguo. Finalmente, también en los espacios defendibles con gradación espacial hay una proyección de la vida familiar hacia el espacio, y termino con esto, que es una cadena de actividades que vimos que se generaba muy potente. Una persona decide ir a comprar, posteriormente decide sentarse en una banca después de comprar, luego se encuentra con gente conocida a la cual saluda. Cuando se encuentra con un conocido sostiene una larga conversación permaneciendo por más tiempo en el espacio, y esto se da si y solo si las características de la conformación física acompañan a este uso y relaciones sociales. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, me parece que con el tema que tenemos en esta mesa de los movimientos de políticas, este tema, por un lado, empecemos, nos falta el último trabajo que hablaba también de cooperativas, ¿no? También un marco para entender cómo se hace posible a partir de las organizaciones y de los fenómenos de interacción. Por un lado tenemos los movimientos, las cooperativas que desarrollan a partir de los movimientos y que hablan de posibilidades, mientras por otro lado ideas políticas, formas de comprender o compartimentar el espacio que parecen cerrar o convertir en una regla, ¿no? Como la manera de hacer que determinamos cómo construimos y cómo construimos el espacio en las ciudades. En esas dos perspectivas, por un lado tenemos una posibilidad crítica de lectura de un proyecto nacional a partir de la vivienda, y por otro lado salidas intelectuales que por ver son dialógicas con la experiencia y que me parece pueden contribuir a las reflexiones. Específicamente me parece que lo que primero Rafael Puede en su presentación está muy bien explicado en lo que nos muestra Gabriela, que también coincide con la manera en que producimos ciudades en Brasil, en un periodo un poco distinto, del 2009 al 2019, pero con la misma manera de comunicación, ¿no? De la vivienda como producto y de un proceso que termina por colonizar el cotidiano como decía la otra presentación. Mi pregunta un poco iba también para entender si cuando asumimos el economía como la forma posible y aceptable desde una elección, ¿no? De una manera para el cine de la ciudad, terminamos justamente encaminando en ese proceso de polarización del cotidiano, que son peligrosos porque nos llevan a la interpretación exacerbada de la sociedad, que me parece es un problema que apuntamos en toda la conferencia como un resultado del momento que sucede. Como le pedí que reaccionaran entre ustedes, quisiera preguntar, tratar de entender sin ir caso a caso, si la posibilidad crítica, ¿no?, hacia la lectura del espacio, por un lado, y por otro, la posibilidad de identificar los espacios que permiten una democratización, que no aparecen en la presentación, aparecen de alguna manera en sus investigaciones, y si nos podrían contar un poco mejor de qué manera eso incide en la posibilidad de reflexión para que quizás encontremos una salida. No sé. ¿Quiere complementar algo ahora? Quería comentar sobre lo que has preguntado, Marcos. Bueno, a ver, cuando hacemos esta investigación sobre qué es lo que está pasando a través de este prototipo de vida al interior,
es obvio que sabemos que la relación que se establece con la ciudad no es la adecuada. Sin embargo, algo está sucediendo adentro y había que entender qué estaba sucediendo adentro, ¿no es cierto? Pero queda clarísimo que lo que está sucediendo adentro no es además una relación sana de lo que se llama vida democrática, ¿no? En donde se dan unas relaciones con una conducta tácita, como se da en un espacio público, que uno se sienta ahí y básicamente con una copresencia o con una mirada uno puede determinar en realidad si hay algo de confianza o generar esta confianza. En el caso de los condominios al interior se dan una serie de relaciones que son muchísimo más intensas y que además hay un control social negativo y hay una demarcación muchísimo mayor que en un espacio público, porque la gente termina, por los múltiples encuentros, la gente termina definiendo, a este yo no lo conozco, ¿qué hace acá? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que en parte de la investigación me tiraron agua, tuve que salir de la investigación, tal cual, ¿no? Porque me señalaron con el dedo y dijeron, ¿esto no es de aquí? ¿Qué hace acá? Entonces yo tuve que hacerme a un lado, digamos, en la observación. Ahora, creo que es bien interesante pensar cómo se puede llegar a que estos condominios vayan abriéndose. Hay un caso interesante en Surco, en Lima, en un distrito, que en algún momento lo estudiamos y que son de los poquitísimos casos, y creo que eso podría ser, digamos, un punto para ir abriendo estos condominios, es que la vivienda estaba con cierto cerramiento, y esto debido a la inseguridad, pero sí había una serie de equipamientos al exterior que funcionaban increíblemente bien, que traían a todo el barrio, y que además se terminaba haciendo en este espacio público todo lo que adentro, por la administración que había, no se podía hacer. Y de verdad que es lo más cercano que he visto yo a generar algo de barrio en esta tipología. Muchas gracias. Bueno, usted pregunta si la experiencia estudiada apunta a alguna salida. Bueno, los movimientos en TST en sus ocupaciones crean lazos de comunidad que es, bueno, son muy importantes como objetos, no solamente objetos de estudios urbanos, pero los estudios sociales. Digo porque, bueno, allá se crea relaciones con el territorio, con la apropiación de la tierra, que es completamente diferente de la que se tiene en lo cotidiano de la ciudad, bueno, capitalista. No hay apropiación privada de la tierra y la vida cotidiana en las ocupaciones son destinadas a un objetivo político que es la posibilidad de una vivienda en la ciudad. Entonces se crean lazos de ayuda, de reproducción de las fuerzas de trabajo que a veces bueno, se colocan como una dificultad a más en el día a día de la clase trabajadora, que tiene, bueno, largos tiempos de desplazamiento para el trabajo y más allá tiene también que luchar por su vivienda. Entonces la ocupación es una producción de espacio muy rica de posibilidades y bueno, como apunta a una alternativa de colectivización del cotidiano. Lo que pasa es que el pragmatismo y bueno, la urgencia de la cuestión habitacional se impone al movimiento y entonces en mi casa, mi vida es la oportunidad de acceder a la vivienda, la oportunidad de que se pueda. Y el resultado se ve como una ubicación muy lejos del centro, con la cualidad arquitectónica que yo les presenté. Entonces, creo que si apunta así a una salida, la organización política del movimiento en sus ocupaciones, pero los métodos de acceder a la vivienda son
estos tienen que ser mencionados y debatidos. Entonces, con la democratización de la tierra, del acceso a la tierra y tecnologías constructivas, también para que no se reproduce una construcción con la base de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, y que bueno, es una contradicción, el movimiento que se supone a fortalecer la clase trabajadora, la clase obrera, y que la construcción del edificio de la vivienda es basada en la sobreexplotación de la propia clase obrera. Entonces, repensar las tecnologías constructivas para una democratización del proceso de producción. Creo que es más o menos por ahí. Y por ahí el espacio, ¿no? Los espacios que cría. Exacto. ¿Quieres añadir algo? Sí. Bueno, en el caso de Héroes de Tecámac, me gustaría mencionar que Héroes de Tecámac tiene un plan maestro que se formó como una utopía, ¿no? Es decir, estas ciudades que se encuentran alejadas de los centros, en las periferias, pero que en ellas vas a encontrar el equipamiento, la infraestructura básica y todos los servicios para llevar tu vida. Sin embargo, lo que se dejó de lado, y muy conscientemente, porque se sabía, es que las personas iban a emigrar a una zona donde apenas se estaba urbanizando. Entonces, esto nos da pauta para que, en efecto, cuando se planteó este conjunto, pues se sabía que las personas no iban a trabajar ahí, que iban solamente a dormir. Y eso fue a conciencia, pero lo que importaba era la parte económica. Bueno, y este tipo de conjuntos derivó en la fragmentación social también, porque si bien este no es un condominio cerrado, no es una unidad habitacional cerrada en su origen, con el paso del tiempo se fue fraccionando. Porque aparte me gustaría hacer hincapié que el conjunto habitacional no solo tiene la vivienda de interés social, también hay vivienda de 100 metros cuadrados, 65, 70, pero pues se van fraccionando, ¿no? O sea, solo por las secciones, el propio desarrollador, que fue el Grupo Sadassi, los seccionó, no los mezcló, y luego en las propias secciones van cercando, poniendo áreas, lo que veíamos en ponientes pasadas. Por un lado, eso, que existe la fragmentación social y no existen estos espacios de encuentro que, si bien en Héroes de Tecámac el equipamiento que más predomina son los centros deportivos o espacios de recreación, no se usan justamente por la parte de la delincuencia. Como vieron en las imágenes, no hay áreas verdes que propicien esta sombra, y para mi sorpresa, cuando yo fui a visitar Héroes de Tecámac, el caminar en esa selva de pavimento resulta agobiante, agotador, y las personas salen a usar el espacio público, el poco espacio público alborado que tienen, pues por las noches, ¿no? Recientemente se hizo una intervención en el 2020 donde el gobierno actual intervino uno de los camellones que estaban abandonados, y es donde la gente va a patinar, a estas actividades de skateboard, y aparte mencionar que es la única área que tiene como esta parte de luminarias, ¿no? Donde la gente se siente segura. De hecho, en el día, cuando yo fui, era mucho la indicación de ten cuidado con tus cosas, ten cuidado con la cámara, y es muy importante mencionar que justamente, a diferencia de el ejemplo que nos acaban de mostrar, donde hay una pertenencia, donde hay un arraigo, en Héroes de Tecámac no hay un arraigo. Las personas, les pregunté si se sentían identificadas, arraigadas con el sitio, no, pero me mencionaban que era la única opción para la que su crédito de vivienda podía tener capacidad de compra, ¿no? Y finalmente, pues su familia, sus arraigos no está ahí. Entonces ellos decían, ¿te gusta? No, no me gusta, pero básicamente es lo que hay. Eso es lo que justamente esta política pública pues nos orilla a elegir ese tipo de viviendas, que uno, con la emoción de querer tener una casa propia, que es este imaginario del patrimonio, y que, bueno, finalmente cae en esto, ¿no? Recae en esto. Bien, muchas gracias. Paso ahora a Nicolás. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Muy buenas tardes. Yo estoy muy agradecido por la invitación y desde luego de sumarme a esta
a esta discusión. Yo puedo ser muy breve, desde luego, para dar paso a un par de cuestionamientos, tratando de hilar los tres casos. Llama desde luego la atención que en los tres casos, haciendo alusión al nombre de la mesa, movimientos y políticas, ¿no? Por un lado, parecería que hay hablamos de una organización buscando una vivienda, y por otro lado de las políticas del Estado. Y esto me parece interesante relacionarlo porque parecería entonces como en los tres ejemplos que bien nos han mostrado, hay un intento de apropiación desde las políticas de ese derecho a la vivienda. En el momento en el que, cómo hacer, no estamos hablando de vivienda, digamos, de apropiación o de construcción o informal, estamos hablando de un ejercicio desde el diseño de las políticas para decir, a ver, tú que no estás en una vivienda, ven aquí, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo. Y los resultados físicos son muy interesantes. Ya hay una visión aquí desde los lenguajes de patrones, Christopher, desde luego Alexander, y la forma en la que se organizan. Hay un ejercicio en el que hay una organización detrás, que no sabemos cómo participaba en el diseño. Hay un segundo caso en el que no hay una organización social, sino los clientes son potenciales compradores. Y en el caso del tercero nos platicaba cómo se dio desde luego este acceso. Sin duda el caso mexicano ha sido, en muchos sentidos, ya Gabriela lo comentaba, la política de vivienda en México ha sido una política financiera, básicamente. O sea, lo importante era colocar el crédito, no la vivienda. Eso era lo importante. Y con esto, yo me gustaría, en los casos que se han planteado, un par de cuestionamientos para los tres. ¿De quién era el suelo? ¿El suelo de quién era? ¿Quién pertenecía? ¿Cómo se gestionó? ¿Cómo participaron los usuarios en el diseño, si nunca hubo un diseño? Y en ese sentido, ¿cómo se ha venido transformando? Pensando incluso también en papel, desde luego, digamos, de los géneros, de los diferentes actores que usan esos sistemas. Por ahí pedimos que contesten muy brevemente y para que podamos hacer la pregunta. Bueno, en el caso de México voy a ser muy breve porque fue evidente que la participación de los usuarios no fue considerada. ¿De quién era el suelo? Era el suelo agrícola, que posteriormente el municipio, ya Carlos lo había mencionado en la ponencia municipal, los municipios tienen esa autoridad, ¿no?, de regular sus normas en cuanto al diseño urbano. Entonces, pues era suelo ejidal, que posteriormente cambió a habitacional. ¿Y cómo ha sido transformando? Bueno, rápidamente, esto se ha transformado debido a las necesidades. Las casas se han transformado debido a las necesidades reales de las personas. Las personas han tenido que irlas adaptando. Una persona que yo entrevisté me decía que a ella le encantaba el conjunto porque pues todo era igualito y era así como una escenografía muy bonita. Luego ella me relataba que las primeras veces que ella llegó a vivir ahí se perdía. Y posteriormente, pues terminó transformando su vivienda porque no era lo que ella necesitaba en cuanto a necesidades reales de espacio. Entonces, en el caso de São Paulo, de Brasil, el suelo pertenecía a un propietario privado que el suelo era urbano, sí, pero no estuvo utilizado en acuerdo con la ley de zoneamiento. Indica que aquel suelo, ahí debería ser construido un edificio de habitación social, que estaba parado, y el movimiento ocupó el territorio para justamente presionar el poder público para que las viviendas se pueden construir. Sí. Un diseño es una cuestión interesante porque
existe un intento del movimiento de participar en el diseño de las unidades del conjunto, pero la estructura de financiamiento habitacional impide que se haga como experimentaciones muy grandes, tanto en cuestiones de materiales como en soluciones espaciales, para que se hagan más áreas comunes o que la forma de las ocupaciones como se une dentro de este nuevo conjunto. Entonces existe, digamos, una dificultad de participar más del diseño. Existe el intento. Ahora el movimiento logró que se añada una cocina comunitaria dentro de los conjuntos los futuros conjuntos. Entonces, bueno, es un tensionamiento constante y que existen las barreras de la estructura de financiamiento. Y bueno, el conjunto es muy nuevo, entonces las transformaciones con los nuevos usuarios es muy difícil de percibir. En el caso de estos condominios, uno estaba sobre una tierra, digamos, que está en sus fue comprada, es una compra privada. En el otro caso era una zona de expansión, una zona agrícola, que también fue comprada por el privado, por inmobiliario. Yo comentar solamente dos temas que me parecieron súper interesantes sobre temas de protección. Cuando hay una lectura de barrio, cuando hay una lectura legible, digamos, a nivel tanto arquitectónico, urbano como social, se da la apropiación natural de los espacios contiguos a la vivienda y por lo tanto la proyección hacia la vida o hacia el espacio más público, ¿no? El espacio en realidad de uso público, pero de tenencia privada. En el caso donde no hay esta relación adecuada con la organización, ¿no? Lo que se da en realidad es que cada quien comienza a privatizar y cerrar sus espacios. Por ejemplo, en este segundo caso, en el caso B, comenzaron a cerrarse los bloques de vivienda y se comenzó a cerrar la posibilidad de paso de la gente de manera natural en un lugar de otro. Muchas gracias. Si gustan, podemos abrir el micrófono para que nos alguna participación, pregunta, luego por el tiempo que da. Yo me siento invitada a contribuir para las reflexiones porque soy de Brasil, Rafael. Entonces, voy a intentar hablar en español para que Rafael pueda comprender. Pero yo veo que las contribuciones, las charlas, contemplan la relación de la sociedad con la ciudad. Entonces, de manera diferente, particulares, pero la relación de la sociedad con la ciudad. Me gustaría añadir algo que habló del derecho a la vivienda, que está en el debate del derecho a la ciudad. Rafael, yo pienso como que sobre la reproducción del modelo hegemónico, sobre el contexto de la segregación socioespacial, pero yo siento que ha mostrado un ejemplo de Minha Casa Minha Vida Identidades negativo, porque nosotros sabemos, y pienso que la platea conoce, que el programa Minha Casa Minha Vida es un programa que ha adoptado de manera masiva la reproducción de patrones urbanísticos y arquitectónicos. Pero nosotros tenemos esta línea que es la Minha Casa Minha Vida Identidades, que gran parte de los arquitectos y urbanistas creen que es un camino de transformación, porque no es únicamente la reproducción de modelos, es un camino en que hay un grupo de la sociedad, hay una cooperativa, hay la escucha de la comunidad elige donde quiera hacer su emprendimiento. Generalmente la comunidad participa del desarrollo del proyecto
Entonces yo siento que mostraste un ejemplo negativo porque tenemos muchos ejemplos positivos, particularmente de esta línea Academia Vida Integral. Entonces estoy feliz porque después hablaste que tenemos un contexto complejo. Entonces nosotros no gustaríamos que los niños, resultados de mi Academia Vida, fueran cerrados. Nosotros no gustaríamos. Pero lo que nos mostró Cintia, yo pienso que tenemos que escuchar a la sociedad también. Entonces, hoy, delante de la situación de vulnerabilidad de la ciudad, la sociedad desea espacios cerrados. Y nosotros comprendemos que es un modelo de producción de vivienda que nega a la ciudad, que resulta en impactos negativos para la ciudad. Pero yo pienso que es nuestro desafío. Y ayer yo hablaba que para mí es muy importante escucharnos la sociedad. Entonces, hoy la sociedad desea espacios cerrados porque ella necesita de estar bien, de estar segura y, como Cintia ha mostrado, ella necesita la formación de una red social y no se siente confortable en algunas situaciones, y básicamente a la periferia de la ciudad, de hacer esa red social en los espacios abiertos. Entonces, yo pienso que los otros arquitectos urbanistas tenemos que tener en mente lo que mostraste. Pero yo pienso que tenemos que observar la sociedad también y la complejidad de las fuerzas, de la hegemonía, pero también escuchar a la sociedad. Entonces, es esto. Es solamente esa contribución porque... Muchísimas gracias, perdón, es que estamos súper apretados con el tiempo y... ¿no? Porque tienen la cena al final. Así que le paso entonces acá el micrófono y una secuencia tenemos una pregunta ahí. Con respecto a lo que Cristiane había preguntado, y es que en algún momento uno de los digamos más estudiosos de la vivienda en Lima, un sociólogo, me terminó preguntando cuando se generó esta discusión si sobre debía estar abierto o cerrado. Me dice: ustedes no escuchan a la población se cierra porque necesita cerrarse y porque así siente que debe vivir. Una llamada de atención igualmente, ¿no? sobre qué es lo que está pasando a nivel de las inseguridades en la ciudad, que es como, digamos, el huevo y la gallina. Pasamos el micrófono. Acá quería contestar. Yo quería hacer una cosa que es importante porque vimos tantos proyectos singulares. Una cuestión que nos toca mucho en Brasil es entender qué tipo de proyectos desde lo arquitectónico permiten, por veces, cierres temporarios necesarios, niveles extremos, pero están pensados desde una perspectiva que permiten también que sean reabiertos. O sea, permiten que se piense que se proyecte una idea de ciudad y también tenga la posibilidad de cambiar, ¿no? En el futuro. O sea, no solamente aceptar, bueno, todo violento, encerremos todos, sino que tratar de entender cómo podemos también estratégicamente pensar el diseño para producir una ciudad que pueda ser cambiada a partir de la temporalidad de lo posible. No sé, entonces por ahí no. Bueno, así que seguimos entonces en una pregunta que tenemos ahí. Sí, bueno, para Rafael, creo que te analizaste muy bien la relación de gobierno-mercado. Hace rato decía que se idealizaba mucho la autoproducción y creo que se ha idealizado mucho también la producción gubernamental de vivienda y bueno, en el paradigma actual, pues esta relación mercado-gobierno pues ha tenido las consecuencias que, por ejemplo, vimos en la presentación de Gabriela. Me gustó mucho también, Gabriela, la escala a la que llevaste el análisis. Creo que había pasado en este congreso ver
el análisis a esa escala y la consecuencia que ha tenido. Le iba a hacer una pregunta a los dos, pero tú ya nos respondiste de si generó arraigo y vida comunitaria, que pues ya nos preguntaste que no, en el caso de Tecama. No me quedó claro en el ejemplo que si la dinámica, pues, digo, comentaste como las deficiencias del huerto, los aula, me gustó que comentaste la virtud del espacio de los departamentos, pues no me entendí. Pero no me quedó claro si se da una dinámica de vida comunitaria. Y respecto a la ponencia de Silvia, me gustó mucho el análisis hasta dónde llegó. Yo trabajo para desarrolladores inmobiliarios en donde no escatiman hacer 7 sótanos para tener auto, y en donde la vida se da de la puerta del departamento al auto, y pues por ahí Carla, me parece que comentaba que pues son esos modelos que nos despolitizan, ¿no? O sea, modelos relacionales que buscan que no tengamos contacto con los vecinos, no nos interesa conocerlos. Yo vivo en vivienda social y durante muchos años así de yo no tenía ganas de platicar con mis vecinos, ahora entiendo la importancia. Pero, y me gustó también una pregunta que hiciste cuando lo de la inteligencia arquitectónica, comentaste de un proyecto de la muralla, pues ojalá pues, también en otra ocasión pues, nos comentes, me parece muy interesante lo que dijiste, pero bueno, ya lo último era la pregunta correcta del ejemplo brasileño, si se da una vida comunitaria. Bueno, sí existe una vida comunitaria, pero es muy frágil, ¿sí? Porque los espacios de la vida comunitaria que se construyó en el periodo anterior, los espacios no existen más. Se crean nuevos espacios, sí. Ahora, como dice, existe un programa que ahora es una ley federal de Brasil, son las cocinas comunitarias, y es un programa del movimiento, del MTST. Y entonces la cocina comunitaria como se tornó un equipamiento de barrio que las personas de la vivienda o del conjunto de Andara se van allá para hacer sus actividades de organización política. Entonces existe una vida comunitaria, pero más afuera del conjunto. El conjunto, bueno, cada uno de las personas, de las familias, vive su vida, su vivienda. Yo creo que una cosa muy importante de la experiencia anterior del conjunto, o sea, la ocupación, despertar de una potencialidad común de construcción colectiva y que se desdobla. Y continúa en otros espacios, en otras instancias de organización política, como por nuevas líneas de transporte público y por nuevas ocupaciones. Cerca del conjunto de Andara existe una nueva ocupación del movimiento que se llama Carmina María de Jesús, y que es una importante figura femenina brasileña también, así como de Andara. Y muchos de las personas que viven en Dandara participan de la ocupación también. Entonces, esto es un poco la contradicción de un espacio conquistado que no fornece esa posibilidad de actuación colectiva, pero existe como una voluntad de continuar esta actuación política. Le quería preguntar a mi colega para aclarar cuáles son los equipamientos que existen en el movimiento de lucha, ¿no? Que son movimientos importantes de aglutinadores de sociabilidad que después no aparecen en la descripción. Me parece que es un poco, eso conecta a lo que comentaba Cristian y que en otros puntos aparece como la posibilidad de un cotidiano. Bueno,
Entonces, como los equipamientos, la ocupación es como una nueva, existe una ocupación del movimiento en São Paulo que se llama Vila Nueva Palestina, y que se conoció como la gran ciudad de los sin techo, porque se parece mucho con la ciudad. Usted tiene barrios, usted tiene como centros comunitarios dentro de la ocupación, y bueno, la ocupación sí tiene sus organismos de políticos de liberación como en microescala. Entonces es una pequeña ciudad. Las ocupaciones son pequeñas ciudades, y dentro de las pequeñas ciudades existen las infraestructuras de organización. Entonces usted tiene el Barracón, que tiene actividades de educación, tiene las cocinas, son espacios de asambleas, son espacios de organizaciones como colectivos de género, de raza, se discuten la sexualidad. Entonces el Barracón es como este gran equipamiento que congrega todas estas potencialidades, pluralidades. Y bueno, la ocupación, como me dice, es como un medio para conquistar la vivienda. Entonces es temporario. Cuando se conquista la vivienda, acaba la ocupación. Y hoy las cocinas comunitarias como que hacen este papel del Barracón. Entonces son espacios que, más allá de fornecer alimentos a una población extremadamente precarizada, que muchas veces no tienen la posibilidad de comprar o de hacer un plato de comida para su familia. Entonces, esto es un equipamiento de alimentación colectiva y popular, pero también es un espacio de congregación, un espacio de actividad política, y como emula las actividades que ocurrían en el Barracón. Gracias. Gisela, ¿paso? Ahora tenemos un rato, ¿no? Yo no dejaría esta situación que tenemos de mesa y tal, porque puede haber alguien que quiera añadir. Pero a partir de ahora yo creo que también se admitirían comentarios generales sobre el Congreso, y la alternativa es tener una cosa más larga, simplemente, ¿no? Pero tenemos un tiempo extra ahora para posibles comentarios sobre el Congreso. La verdad es que empezamos el primer día con las actividades y las privadas en el centro de Ciudad de México. Acabamos con estos conjuntos cerrados, esta organización periférica en Ciudad de México. No sé si es un recorrido del todo optimista, ¿no? Pensarlo, ¿no? Desde luego, lo más reciente parece que no nos llevaría a análisis, sino análisis, por lo menos en nuestros análisis, no podría ser optimismo. Yo creo que están pasando muchas preguntas de soluciones, o si, bueno, es lo primero que uno piensa, ¿no? Pero, bueno, estoy haciendo tiempo porque alguien quiere decir algo sobre el Congreso. A mí me dan, de mientras preguntaran ahí, por ejemplo, si quiere decir algo, o a Claudia que están ahí, o a Alejandro que nos ha acompañado estos días tan amablemente. Pero no quiero obligar a nadie a quedar. No sé qué haces. Yo creo que sí hay mejor el otro. Simplemente para agradecer, y creo realmente que fue muy rico, muy productivo. En términos de la red, yo viéndolo desde afuera, lo sentí como bastante homogéneo, digamos. Sentí que hay una sintonía en la mesa, en los temas, y que también se articularon de manera muy interesante las propuestas históricas
las propuestas actuales. O sea, bueno, lo único que podría hacer es animarlos a seguir y tratar de profundizar, tal vez, o no sé, o buscar de todo lo que se vio y cuáles son las líneas más productivas o tal vez más renovadoras para seguir pensando una agenda nueva de la vivienda. Si eso me pareció que estaba en el ánimo de la organización, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí puede ser. No sé si ahora podemos hacerlo o si queda como un trabajo posterior. Pero bueno, pensando en cuál es la productividad de estas cosas. A ver, ¿cómo un segundo congreso podría afinar, ¿no? Orientaciones, dentro de una cosa que dentro de todo me pareció bastante orientada, ¿no? O sea, como que ya el trabajo o el conocimiento de que tenían los miembros de la red orientó bastante vinculó previamente, pero bueno, creo que lo podía pensar como un trabajo progresivo. Me gustó también que lo sentí como un congreso de trabajo, ¿no? No como solamente una exposición. Me parece muy bien también que hayan puesto dos comentaristas o dos coordinadores, creo que eso funcionó muy bien. A todos los ponentes también les tenemos que agradecer la puntualidad y el seguirse al tiempo. En general creo que todas las exposiciones fueron muy buenas. Eso me pareció notable, ¿no? Lanza Anaíta una cuestión que yo creo que es básica, que es cuáles son los nuevos elementos del debate sobre la vivienda, que se podría poner también en negativo, qué elementos se han superado, a lo mejor sin mencionar. No sé, en estos encuentros sobre vivienda social, por ejemplo, la cuestión patrimonial muchas veces no aparece, esta cuestión de los centros históricos, ¿no? La cuestión patrimonial tiene que estar aparecido con claridad. Por otro lado, el asumir que la autoconstrucción o la informalidad puede ser una solución si directamente esto prácticamente parece superado como declaración única o ¿no? Siempre está matizada, digamos, la visión, una sección que hemos tenido hoy que no era tal, ¿no? Para hacer un comentario y no sé si eso se ocurre en otros elementos y vamos con Claudia. Pienso que estos 3 días hemos estado comentando constantemente lo que hemos estado escuchando, es decir, que el Congreso se ha salido del aula y no hemos podido parar de intercambiar esperanzas, sueños, prácticas, dudas, preguntas, que eso quiere decir que hay muchísima sed de estos espacios y no hay ya tantas oportunidades de mirarnos al rostro y poder a partir de esa identificación del problema compartir algunos caminos que hemos encontrado o algunos errores que hemos cometido que también nos sirven bastante. Entonces que ha sido un congreso intra-aula y también extra-aula, que habla muy bien de una Iberoamérica inquieta, buscando una gran gama de soluciones, porque ninguna solución presentada se parece a la otra. Entonces estamos realmente en una actividad constante de poner al servicio de hogares el conocimiento adquirido a partir de nuestras propias formaciones, reconociendo nuestras limitantes.
en entornos políticos difíciles, cambiantes. Y por otro lado, aunque hayamos muchos de nosotros encontrado temas polémicos, también esa polémica es muy útil para autocuestionarnos lo que estamos haciendo. También eso es muy importante. Es decir, que tal vez no siempre hemos estado de acuerdo, pero eso también nos hace reflexionar sobre nuestras propias prácticas. He echado de menos el mundo rural, porque hoy por hoy América Latina tiene un montonazo de familias viviendo en el campo. Pero es verdad que el tema es repensar la casa y transformar la ciudad. Entonces por eso nos hemos callado el mundo rural. Pero en el mundo rural también hay muchísima esperanza. Entonces como ya están pensando en el segundo congreso, podría ser la cosmovisión rural de nuestra América Morena, que también tiene enormes luces y que sé que también aquí en México hay unas prácticas maravillosas de las que nosotros hemos aprendido. Entonces, qué 3 días más fantásticos de compartir ilusiones, esperanzas y de poder hablar de un tema que en muchas de las políticas públicas de muchos de los países que estamos aquí ha desaparecido, como si el problema ya no existe, sin generar novedades, innovaciones, ni presupuestos siquiera. Entonces de verdad que le hemos llevado la contracorriente a las tendencias globales. Nos debemos de sentir bien orgullosos. Muy rápidamente, me gustaría agradecer porque fue muy importante para mí estar acá, porque yo veo que el Congreso mostró la complejidad de la temática de la vida. Entonces hubo contribuciones, experiencias relacionadas a muchos, y prácticamente a gran parte de los aspectos de la vivienda, de la producción, de la crítica, de la reflexión. Entonces pienso que para mí fue riquísimo esta complejidad y en la realidad de diferentes países de América. Es muy rico, muy extremadamente rico. Y me gustaría agradecer también porque pudimos escuchar profesionales con muchas experiencias en las conversas magistrales que fueron muy importantes. Y también la producción académica de colegas de otros países, la lucha y la consolidación de la reflexión, de las investigaciones. Entonces, pienso que el Congreso puede contemplar una complejidad muy importante de la temática de la vivienda. Solamente una sugerencia que yo hablé ayer sobre el tema del Congreso, y si Anaí habla de un segundo Congreso, yo pienso que es importante incorporar la sociedad. Entonces, escuchar la sociedad, no sé si es transformar la sociedad, pero escuchar, incorporar la sociedad y nos transformarnos juntos para un objetivo único. Gracias. Sí, me voy a ahorrar los agradecimientos y las gracias al fabuloso del Congreso, una experiencia increíble, pero me quedó un comentario de la conversación de hoy, al mediodía, y creo que Manuel hablaba de algunos ausentes que están en la invitación. Nosotros nos lo mismo horrible que es personas en situación de calle. Es algo que no aparece en el Congreso y creo que está bueno darle un lugar porque combina bien todas las cosas que tratan. Repensar la casa y transformar la ciudad, sobre todo de aquellos que están viviendo en la ciudad fundamentalmente. Y hay algunas experiencias recientes y políticas públicas que lo abordan. Creo que estaría bueno una segunda edición tratar el tema que es urgente en el tiempo. Bueno, pues nada, pensaremos si es necesaria esa segunda edición. La verdad es que en un contexto en el que se produce tanta actividad académica superflua, es como para pensárselo bien, ¿no? Si es necesario este congreso o no. Entonces reflexionaremos sobre esto y ojalá, bueno, tomemos la decisión
el libro. No sé si queréis añadir algo más de la mesa o no. ¿Sí? ¿Sí? Pues yo quiero nada más que agradecer a todos los ponentes y a todos los que estuvieron acá escuchándonos. Son varias cerrar la mesa y claro, a todas las personas que estuvieron hablando de la. Muchísimas gracias.